la sesión 112 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 113 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del vicepresidente ejecutivo de Corfo, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión en relación con el apoyo existente a los deportistas y en particular al rubro del automovilismo. Un oficio del Ministerio del Deporte mediante el cual informa a la Comisión en relación con la adopción del protocolo contra acoso, abuso, maltrato y discriminación en la actividad deportiva en la Federación Nacional de Rugby. Indica que, habiéndose despachado al Instituto Nacional de Deportes un oficio de igual tenor y fecha que el referido, dicho servicio será quien responderá directamente a la Comisión por encontrarse la materia consultada dentro del ámbito de sus competencias. Por favor, les pido silencio a la Comisión. Disculpe, Jimena. Un correo electrónico del alcalde de San Antonio mediante el cual excusa su inasistencia a esta sesión, ya que su agenda se encuentra comprometida en actividades propias del Consejo Municipal, además de una reunión previamente agendada con la comunidad del sector Cuncumén. No obstante, manifiesta su total disposición para participar en futuras convocatorias, dejando desde ya abiertas las puertas para coordinar y asistir a próximas reuniones. Un correo electrónico de Prat Arquitectos, mediante el cual comunican que no asistirán a esta sesión y que mantienen un contrato vigente con la Dirección de Arquitectura de Valparaíso por el proyecto Estadio de San Antonio, contrato del cual Jorge Iglesias no forma parte. Un correo electrónico del asesor legislativo de la diputada Erika Ñanco, mediante el cual solicita la priorización de la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 19.712 del deporte para exigir a medios de radiodifusión sonora y televisiva la emisión de un porcentaje mínimo de contenidos deportivos. Un oficio del fiscal nacional subrogante del Ministerio Público, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión en relación con el estado de avance de la investigación sobre la desaparición del exfutbolista don Marco Paso Castillo, ocurrida en marzo del año 2022. Informa que se puso en conocimiento de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte y se solicitó un informe. Además, se solicitó a la Unidad de Asesoría Jurídica y Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional realizar un estudio completo y acabado de la investigación. La causa se encuentra en la Fiscalía Local de Chacabuco a cargo del fiscal jefe, don Gonzalo Álvarez Barrientos. Un correo electrónico del coordinador legislativo del gabinete de la ministra de Obras Públicas, don Tomás Mendoza Villalobos, mediante el cual informa que la ministra no se encuentra en funciones, razón por la cual no puede asistir a esta sesión, informando quiénes concurrirían en su reemplazo. Bueno, esto cuando en la sesión estaba considerada tratar el tema de San Antonio, que luego fue sacado de la tabla. Eso es todo. Ah, no, perdón. Sigue la cuenta, perdón. Oficio del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión de esta comisión, no obstante lo cual manifiesta su absoluta disposición en participar en una futura sesión en la fecha que la comisión estime pertinente. Un oficio de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión y adjunta el informe sobre calistenia y su regulación en Australia y España a nivel de federación deportiva. Una comunicación del presidente de la NFP, mediante el cual informa que debido a compromisos asumidos en el mismo horario de la sesión de la comisión debe excusar su participación. Además, comunica que está disponible para enviar comentarios respecto de mociones parlamentarias que le fueron consultadas. Un oficio de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión y remite el informe sobre la rayuela como deporte nacional y el avance del rodeo para alcanzar dicho estatus. Un correo electrónico del delegado presidencial de la región metropolitana, mediante el cual excusa su participación en la sesión de hoy. Sin embargo, el delegado se encuentra disponible para asistir la próxima semana junto al ministro Cordero y las partes correspondientes en una fecha que consideren pertinente. Y finalmente, un correo electrónico del alcalde de Macul, mediante el cual excusa su inasistencia a esta sesión debido a compromisos ineludibles en su agenda. Ahora sí, es todo. Muchas gracias, Jimena, por la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Sí, diputado Tapia. Una consulta, ¿solamente el alcalde se justificó de no venir a esta sesión? No, se justificó el ministro Cordero, la NFP, el delegado también, delegado presidencial. ¿Y no mandan tampoco ningún representante, según lo que dice la justificación? Al parecer no. Yo lo que sí puedo decir, diputado, es que el ministro Cordero ayer se comunicó conmigo para justificar su inasistencia el día de hoy por compromisos adquiridos y porque también tenía una sesión de comisión hoy acá en el Congreso, en la Cámara. Por lo tanto, él solicitó poder recibirlo durante la próxima semana en la sesión de Comisión de Deportes. Del resto de los invitados, la verdad es que no recibimos ninguna otra excusa al respecto. Diputada Santibáñez.
Sí, Presidenta, yo tuve la posibilidad de hablar con el alcalde de Macul, el alcalde republicano, que lamentablemente coincidía justamente con su consejo, por lo tanto, pero estaba totalmente a disposición también. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Sí, diputado Manucheri. Presidenta, yo creo que es lamentable la nueva ausencia del presidente de la ANFP, fundamentalmente porque lo que está aconteciendo amerita un diálogo que debería existir más fluido, de un órgano tan importante para nuestro deporte nacional como es la Asociación Nacional de Fútbol. Y la verdad es que pareciera que hoy día hay puentes cortados con el Parlamento, puentes cortados con el gobierno, y la verdad es que cuando estamos en una situación de crisis, porque esto no, aquí no se le está invitando ni para encarcelarlo, ni para humillarlo, aquí es toda gente seria que quieren poder responder muchas preguntas para poder avanzar en materias que son relevantes para el fútbol. Estamos en una situación que nosotros hemos visto que es crítica. La crisis del fútbol ya no solo es dentro de la cancha, sino que la crisis del fútbol pareciera que evidentemente también en los estadios, con la violencia, con una serie de situaciones. Entonces yo creo que hay que volver a reiterarle la solicitud de que pueda concurrir a esta comisión. Y creo también que es un buen momento para que la Cámara empiece a reflexionar respecto de algo más allá, que es el cambio legal para que aquellos que no son miembros del gobierno también tengan algún tipo de obligación de poder asistir a estas instancias, que son instancias relevantes, porque aquí no hay cualquier persona, aquí están los representantes populares elegidos por la gente, que muchas veces, no obstante no ser órganos de gobierno susceptibles de ser fiscalizados, sí hay un interés ciudadano importante para que mediante su concurrencia puedan dar cuenta de muchas situaciones. Muchas gracias, diputado Manucheri. ¿Sobre el punto, diputado Arroyo? ¿Usted era sobre el punto, diputado Giordano? Ok. Diputado Arroyo. Muchas gracias, Presidenta. Igualmente que el diputado Manucheri, lamentar la ausencia de varias personas que fueron citadas por esta situación, algo grave que ha ocurrido, algo que desde esta comisión hemos venido conversando hace mucho tiempo sobre la ley de la violencia en los estadios, que hemos trabajado desde hace bastante tiempo para poder evitar estas mismas situaciones que hubiesen ocurrido. La no presencia también del señor Durán, que también viene, como dice, a no ser acusado, sino que a que dé explicación de las situaciones que ocurrieron. Y la verdad que esa ausencia amerita muchas cosas más, puesto que significa que él no está, como es muy chileno, no está ni ahí con las situaciones que ocurren en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que hoy día da pie esta situación que presenta el señor Durán a que entienda que los delegados también son acusados constitucionalmente, y hoy día puede dar pie a eso, a esa negativa de venir, de asistir a esta Cámara, también actuando en rebeldía a que esta Cámara lo cite a una acusación constitucional. Quería terminar con eso porque esto es una situación grave que afecta a nuestra gente. Hemos sido hoy día una noticia a nivel mundial, pero no por una buena situación, sino por las situaciones que ocurrieron de violencia en los estadios y la falta de control. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Arroyo. Diputado Giordano. Sí, gracias, presidenta. Bueno, saludar a nuestro invitado que está presente hoy día. Hacer mías también las palabras del diputado Manucheri por su intermedio, presidenta, y recordarle a la comisión que en una comisión especial investigadora, de hecho la de las agresiones sexuales en el deporte, donde también una vez más invitamos a los dirigentes de la ANFP y también una vez más se ausentaron, zanjamos dentro de los acuerdos de esa comisión especial investigadora, que fue además aprobada por una amplia mayoría en la sala de esta Cámara de Diputadas y Diputados, efectivamente avanzar en una reforma constitucional para que los organismos privados que tienen responsabilidades de interés público asistan a diversas citaciones donde su comparecencia es importante. Esto ocurrió además en medio, por ejemplo, del debate sobre los apagones eléctricos importantes, donde tampoco hubo respuesta de él, porque efectivamente no había cómo garantizar que una empresa privada asistiera ante una situación tan relevante como es que sea demandado por
una comisión técnica o una comisión especial investigadora. Y esto en otros países no ocurre. En Estados Unidos, de hecho, efectivamente existe una norma que permite citar a miembros de instituciones privadas. Dicho eso, Presidenta, le quería consultar por el invitado que habíamos solicitado nosotros, don Rodrigo Soto, académico de la Universidad de Santiago, solo porque además me ha comentado que no ha podido hacer ingreso al Congreso. Entonces nosotros igual estábamos viendo eso, pero es para revisar si se logró despachar la invitación, si no, si se puede corregir, atendido que además vamos a tener escasez de invitados para el objeto de la sesión y que podemos llenar ese espacio también para que él se pueda pronunciar desde una perspectiva académica sobre una situación que nos preocupa a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a solucionar de inmediato el ingreso de su invitado. Un momentito. ¿El diputado Zulantay sobre el punto también? Okay. Sí, solamente quiero hacer una reflexión y quiero hacer un recuerdo también. La reflexión es que justamente lo que ocurre hoy día en que no está el Ejecutivo acá en el Parlamento, no está la NFP, es justamente lo que necesita el crimen organizado, las barras, los violentos, para actuar en impunidad. Cuando no tenemos o no trabajamos en equipo para poder buscar soluciones a un grave problema que se viene arrastrando hace décadas y que ahora ya llegó a su punto cúlmine, justamente eso es lo que se necesita, que cada estamento esté por su lado y no tenga la fuerza para poder enfrentar este problema como corresponde. Y quiero hacer una reflexión también y un recuerdo. Cualquier solución que pase por proyectos de ley tiene que pasar por este Congreso. Aquí no podemos estar trabajando aislados para recibir después un proyecto de ley sin haberlo conversado, sin haber hecho un trabajo prelegislativo, sin haber aportado lo que corresponde, porque justamente el trabajo nuestro es conectarnos con los territorios. Todas las regiones tienen diferentes situaciones. El tema de violencia se está centrando muy fuertemente, claramente en la región metropolitana, pero la región de Antofagasta, Coquimbo, Atacama, etcétera, tienen distintas situaciones. Y es por eso que nosotros, para ganar tiempo, necesitamos trabajar en conjunto y en forma unida. Y cuando no vienen, cuando estamos solamente uno de los actores acá en este Parlamento discutiendo o revisando, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo fuerza para poder buscar las soluciones que estamos nosotros esperando respecto al fútbol chileno. Muchas gracias, Presidente. Ok, muchas gracias, diputado Mulet. Vamos a... ¿alguien más sobre este punto? ¿No? ¿Sí? Sobre el punto de la cuenta, ¿no? Diputada Ñanco, sobre la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio saludo a todos los presentes, diputados, invitados. Bueno, lo que ocurrió la semana pasada también nos debe dejar un poco a poder preguntarnos qué está pasando con el deporte y cómo de una manera en la cual nosotros aspiramos a construir a través de un espacio que se le da a las personas y a la ciudadanía, qué tipo de cultura deportiva estamos construyendo, qué tipo de valores estamos transmitiendo también a quienes nos están mirando cuando hablamos de deporte y cuando hablar de deporte se vuelve quizás sinónimo de violencia. El deporte no puede ser eso, señora presidenta. El deporte tiene que ser otra cosa, tiene que ser una herramienta de trabajo, una herramienta para poder encontrarnos, para poder cuidarnos, para poder crecer entre todas y todos, independiente del sector político, independiente del sector social al cual pertenezcamos. Eso es la transformación por la cual deberíamos luchar y trabajar, escucharnos y celebrarnos eso durante todos los días. Es por eso, señora presidenta, que vengo a esta comisión para solicitar un punto de la cuenta en el cual, junto a distintos parlamentarios y parlamentarias de distintos sectores, hemos levantado un proyecto de ley que busca justamente abrir un espacio en los medios de comunicación para poder diversificar la oferta deportiva en los mismos. Esto habla sobre establecer al menos un 10% de la programación diaria en radios y canales de televisión en la cual se dedique a contenidos deportivos distribuidos a lo largo de todo el día. Esto enfrascado, por supuesto, a los distintos jóvenes que participaron de las Olimpiadas, de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2023 en Santiago, y en la cual contamos con distintos deportistas que se desempeñan en distintas disciplinas deportivas, como por ejemplo el kayak en Nueva Imperial, o como
las comunidades mapuche que practican palina, entre otras. Es por eso que vengo a solicitar que se pueda poner en tabla este proyecto de ley, que podamos discutir sobre la cultura deportiva que tenemos en nuestro país y que podamos dar pie para que de ahora en adelante este tipo de situaciones nos inviten a construir en una cultura del deporte y no a poner en riesgo la vida de miles de familias que asisten a estadios o a recintos deportivos para poder disfrutar con sus familias. He dicho, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ñanco. Voy a tomar el acuerdo, si a la comisión le parece, para dejar estipulado el proyecto de la diputada Ñanco. Yo creo que le estarían avisando desde la comisión cuando eso sea, porque hoy día estoy de accidental, no está el presidente, pero tomo el acuerdo de todas maneras. Diputado Guzmán. Presidenta, yo quiero manifestar mi preocupación, Presidenta, por algo que nosotros veníamos advirtiendo hace mucho tiempo. Yo me recuerdo que en esta comisión, al menos en los últimos 2 años, hemos venido exigiendo que se tramite rápidamente la ley de seguridad en los estadios. Ley que nosotros tramitamos en esta comisión. Entonces hoy día llama la atención que después de que ocurre un hecho lamentable, ¿se recuerdan que yo decía, el día que muera alguien vamos a acordarnos de esto? Bueno, murieron 2 personas. Nosotros oficiamos, Presidenta, al subsecretario del Interior en su minuto, el señor Luis Cordero Vega, el 21 de marzo pidiendo urgencia y avances rápido y celeridad en la tramitación de ley de seguridad en los estadios. Lo pedimos también al Senado, el 10 de abril de 2025, también acuerdo de esta comisión. Y a mí me ha sorprendido, Presidenta, que todas las soluciones que se han planteado en la opinión pública por distintos representantes públicos están en la ley de seguridad en los estadios. Aumento de sanciones y agravamiento de penas. Por ejemplo, para el reventón, entendiéndose como tal, aquel corresponde al ingreso masivo y coordinado de personas en un evento deportivo sin respetar acceso y medidas de seguridad. Eso que ocurrió en el Estadio Monumental hace menos de una semana, estaba justamente considerado en la ley de seguridad en los estadios que aún no somos capaces de tramitar. No me refiero a esta comisión de deportes, sino que me refiero a todo lo que del Estado que hemos fallado en esto. Entonces, Presidenta, a propósito de la inasistencia de algunos personeros a esta sesión, creo que es muy importante hacernos responsables de lo que corresponde. Esta ley está disponible. Y el gobierno lo que debe hacer, Presidenta, es darle urgencia y discusión inmediata para que la ley salga. Si la ley hubiese estado vigente, tendríamos sanciones y posiblemente podríamos haber evitado lo que ocurrió el día jueves en el Estadio Monumental. Entonces, de verdad que ahora nos apuntamos y nos miramos todos damos soluciones mágicas, pero las soluciones están ahí, están en la ley de seguridad en el estadio. Y un punto final, Presidenta. Yo me acuerdo de cuando nosotros empezamos a discutir la ley, le planteamos a la representante de Estadio Seguro hace un minuto, se lo planteé yo, que por qué no hacíamos una ley corta para avanzar en los temas más inmediatos y después avanzáramos en lo que podía esperar un poco más. Respuesta del Ministerio del Interior y la encargada de Estadio Seguro: no se preocupe, diputado, esta ley va a ser rápido, va a tener la urgencia que se necesite y va a estar implementada prontamente. La ley no está implementada y tenemos 2 personas fallecidas a consecuencia de no hacer las cosas cuando tenemos que hacerlas. Yo espero que esta vez no perdamos la oportunidad, Presidenta, que sea un llamado de atención al gobierno, que entiendo que prefirió no estar en esta comisión, sino que al parecer en una comisión posterior. Nuevamente miran por el lado de la Comisión de Deporte, que es la comisión que ha estado preocupada de dar seguridad en los estadios, y lamento que no estén presentes el día de hoy, porque le hubiésemos dicho en su cara que son muy responsables de que esta ley no esté implementada. Gracias, diputado Guzmán. ¿Sobre el punto, diputada Santiago? Sí, más que sobre el punto, Presidenta, vamos a tener algún orden especial por los invitados. Aprovecho de saludar a mi presidente, pero además, respecto, claro, dan ganas de responder, pero uno también tiene una exposición, así que sí, diputada, nos cuenta cómo es. Estamos todavía sobre la cuenta. Yo creo que ahora ya terminamos los puntos sobre la cuenta. Vamos a hacer puntos varios, pero les voy a pedir que seamos súper cortitos en los puntos varios. Sí, lo que yo les voy a decir algo, porque resulta que cuando hemos dejado los puntos varios para el final no alcanzamos. Entonces, por eso les pido que seamos súper breves por los puntos varios y así nos alcanza el tiempo para todo. El primer punto vario que me pidió la palabra fue el diputado Mulet. Voy a empezar a anotar ahora los puntos varios. Ok. Diputado Mulet. Gracias, Presidenta. Yo he respetado estrictamente el orden de la comisión. Mire, Presidenta, yo en puntos varios voy a pedir un oficio al Senado, que lo hemos pedido en oportunidades anteriores,
no solo para que le dé tramitación también el Senado con o sin urgencia del Ejecutivo al proyecto que señaló recién el diputado Guzmán, y que comparto plenamente lo que él dijo respecto al proyecto de Estadio Seguro que se aprobó en esta Cámara el año pasado, por trabajo de todos los parlamentarios, especialmente algunos que se dedicaron, como el mismo Guzmán, Maricela y otros que estuvieron infructuosamente, Cristian y varios otros, sino que también a 4 proyectos adicionales que están en el Senado y que no se han avanzado y que también se trabajaron en esta comisión el periodo pasado y este periodo de tiempo. Me refiero a un proyecto de ley, boletín 10.634-29, que lo lideró el actual senador Walker, que se mete a la ley que regula las sociedades anónimas deportivas y especialmente se focaliza en la participación de los hinchadas y otras formas de participación y de mejoramiento de esa ley. Ese proyecto lleva 7 años en el Senado, 7 años en el Senado. Hay otro proyecto, el del boletín 12.247-29, que lo lideró Pablo Prieto. Ese boletín 12.247-29 buscaba la separación del cargo de director de la NFP con director de alguna federación, para separar esa función que en general todo el mundo participa de que no es buena que las mismas personas del fútbol profesional dirijan también la Federación de Fútbol de Chile. Ese proyecto pasó al Senado el año 2020. Un tercer proyecto, boletín 12.371, que modifica la ley de sociedades anónimas deportivas para colocar mayor niveles de fiscalización, particularmente fiscalización de la Comisión del Mercado Financiero, entre otros entes públicos, a las organizaciones deportivas que son sociedades anónimas, que fui autor yo y lo firmaron distintos parlamentarios de esta comisión. También se aprobó por 140 votos a 0. Los otros 2 proyectos que mencionaron se aprobaron con amplias mayorías, o sea, son proyectos en que no hay disensos políticos, no hay diferencias profundas, y también se está esperando. El otro, que también tiene que ver en lo que pasa en el fútbol hoy día, es el que elimina, liderado por el diputado Solantay, que él fue el que lo planteó, el que prohibía los casinos, ¿cierto?, online en el deporte y en el fútbol en particular. Y el otro, el que señaló el diputado, ¿cierto?, el más reciente de Estadio Seguro, que señaló el diputado Guzmán. Oficio al Senado, que el Senado se haga responsable también de lo que está pasando. Bueno, le vamos a echar la culpa al Ejecutivo de las urgencias. El Senado también puede avanzar más rápido. Estamos hablando del deporte más popular de Chile, estamos hablando de una situación que le preocupa a todos hablan, pero esta Cámara de Diputados y particularmente esta sala, esta comisión de deporte liderada por usted, por Maricela, por varios de nosotros, durante los últimos 7 años, ha trabajado denodadamente en este tema y ha propuesto alternativas al país serias, responsables. Y digo así porque son amplias votaciones, acá y en la sala, casi de consenso. Y en el Senado todo se paraliza. Entonces, que asuman su responsabilidad. Hoy día, este hecho tan aciago que nos convoca y convoca a mucha gente y prensa, aprovecho de señalar eso porque es muy importante y defiendo el trabajo que hacemos también los parlamentarios, particularmente en esta comisión. Son varios años de trabajo que hay acá, gente seria y que podría haber evitado, ¿cierto?, situaciones tan dramáticas como la que señaló. Entonces, oficio, termino, al Senado y también al Ministerio del Interior. Bueno, ministro hoy día del Interior, ¿cierto?, o de la Secretaría General de la Presidencia, para los efectos que le coloquen urgencia a los proyectos y se preocupen de este tema en particular con la mayor urgencia posible para no tener que repetir hechos de esta naturaleza. Por último, solo hacer una observación. Aparecen hoy día muchos proyectos de ley. Miren, en estos 5 proyectos de ley está prácticamente abordado. No diré que todo, porque sería muy, digamos, totalizante en esto. Siempre hay cosas nuevas, pero ojalá los parlamentarios que pertenecen a distintos partidos políticos, todos veamos la manera de apurar a los senadores con los que coincidimos en el Senado para que apuren esta materia. He dicho, gracias. Muchas gracias, diputado Mulet. Sobre el punto, diputado Giordano. Sí, dos cosas. Una, primero suscribir los oficios que solicita el diputado Mulet por su intermedio, presidenta, porque efectivamente no se solucionan estos problemas con una sola iniciativa y creo que esta comisión de deporte ha hecho un esfuerzo considerable. Yo quiero señalar, eso sí, para que quede registro también para todos los diputados y por su intermedio, presidenta, para el diputado Guzmán, que el proyecto de derechos y deberes para eventos deportivos masivos está con urgencia hace más de 6 meses en el Senado y sin embargo tenemos 2 problemas estructurales. Uno, que es que en el Senado se da la tendencia, y no es el primer proyecto, en que las urgencias no se respetan.
Y pareciera ser que no hay ninguna consecuencia para los presidentes o presidentas que dirigen comisiones y que no respetan esta urgencia, por lo cual yo sugeriría evaluar, ya como hemos pensado también cómo hacemos para darle un carácter de obligación a quienes asisten a las comisiones que no son miembros del gobierno central o de la administración pública, que también evaluásemos revisar medidas donde hubiesen sanciones para aquellos presidentes que precisamente por no darle la urgencia que tienen este tipo de iniciativas terminan generando estas críticas que me parecen absolutamente válidas, pero que son un problema recurrente en el Senado. O sea, el proyecto que sacamos acá respecto a la publicidad de las casas de apuestas lleva durmiendo el sueño de los justos. Y Presidenta, entonces acá uno ve una desidia y ve un segundo problema, que es que parece ser que el Senado todavía no tiene una comisión específica de deporte. Entonces yo creo que en el documento que estamos, en este oficio, deberíamos instar como miembros de una comisión técnica específica para estos temas, que además han tomado la agenda de manera permanente, debiésemos exigirle quizás el mismo trato al Senado, porque no puede ser que en una comisión de cultura, ratos, media hora le dediquen a los proyectos, porque nosotros acá hicimos 2 sesiones por semana, de 2 horas cada una, y llegamos a acuerdos importantes entre todos los sectores para hacer que este proyecto avanzase, y resulta que ahí en el Senado lo que yo he visto es que no se pone en tabla, o a veces se le dan 20 minutos, media hora, y evidentemente no se puede resolver esta temática si no se le pone la urgencia que requiere. Entonces yo sugeriría agregar esas 2 cuestiones suscribiendo el oficio que ha señalado el diputado Mulet, Presidenta. Muchas gracias, diputado Giordano. Tengo sobre el punto al diputado Guzmán y a la diputada Santibáñez. Presidenta, solo para incorporar en la solicitud del diputado Mulet el boletín 16.840-29 para imponer a personas que se desempeñen en el ámbito deportivo la obligación de denunciar los delitos contra menores. Ese fue un proyecto que se aprobó también en forma unánime y que viene a contribuir a proteger a los niños en el contexto del deporte. Y lo otro, Presidenta, para precisar lo que dije en la cuenta, el proyecto tiene solo suma urgencia. Se le han dado 10 veces suma urgencia en los últimos 6 meses. Y el gobierno sabe que para priorizar tiene que darle discusión inmediata. Cuando se da discusión inmediata, los proyectos se discuten. Yo creo que eso ha faltado. No voy a pronunciarme respecto a quién hace las tablas en el Senado, porque creo que no nos compete a nosotros, pero todos sabemos que la discusión inmediata obliga a discutir, tramitar y aprobar los proyectos de ley o rechazarlos en su defecto. Muchas gracias, diputado Guzmán. Diputada Santibáñez. Sí, breve. Presidenta, en este punto, más allá de si avanza o no avanza el Senado, también tiene que ver con nosotros estar más atentos en cómo se legisla los proyectos que nosotros entregamos. Porque fíjense que en el Registro Nacional de Hinchas, ¿se acuerdan que de acá sale con 3 patas? La compra de entrada, solo los que estaban registrados, luego la identificación de ingreso pendiente y después un post, una identificación post. Así salió. ¿Pero qué pasó? Hay una indicación de la NFP. Una indicación de la NFP donde dice que es un sistema interoperativo pagado por el Estado, donde ellos quieren que todo lo asuma el Estado, por supuesto. La NFP lo coloca como solo la primera parte, que es el tema de los, digamos, el registro de los socios o de los hinchas, y pide por una indicación al Senado que sea el Estado el que se haga cargo de todo lo demás, y por eso se cae. Así que también tenemos que tener muy claro que nosotros acá lidiamos con un fantasma, como bien lo dijo algún diputado por ahí, o como un presidente que es como un algoritmo, porque de verdad que no sé con quién estoy conversando y quiero ser categórica en esto. El proyecto que nosotros trabajamos acá no se puede deformar de esta manera. Por eso, cuando después en la opinión pública uno se enfrenta con los senadores y dice, pero ¿por qué se cae el Registro Nacional de Hinchas? Son 600.000 personas, me incluyo, inscritas, que podríamos identificar, que viene solo a favorecer el tema. Y claro, empieza un tema entre los parlamentarios, cuando aquí hay un ente que, para variar, no está presente, y yo quiero ser en eso súper rigurosa y estricta, Presidenta. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Voy a tomar entonces el acuerdo para enviar los oficios solicitados por el diputado Mulet y el diputado Guzmán, más el diputado Giordano, y al diputado... Bueno, agrego a toda la comisión entonces. Aprobado. Acordado, perdón. Ok, diputado Lee tiene la palabra, después diputada Santibáñez y después diputado Manucheri, sobre puntos varios. Gracias, Presidenta. Solamente con mi deber de informar los avances de los acuerdos adoptados en la Comisión Especial que se sesionó en Arica en diciembre del año pasado. Acordamos la visita del director nacional del IND con objeto de revisar los proyectos de infraestructura deportiva. Eso se cumplió este fin de semana. Fue don Israel Castro, estuvimos todo el día sábado recorriendo distintos puntos de interés deportivo.
Y al respecto señalar, como ustedes saben, como usted es presidenta, la diputada Santibáñez, el diputado Solantay, que nos acompañaron a esa sesión, saben que una de las grandes aspiraciones era una piscina de características olímpicas, que se habían perdido, una piscina que fue construida en el año 72 en Arica y que por mala mantención se perdieron sus estándares olímpicos, y la respuesta siempre fue la falta de terrenos. Bueno, yo quiero informar a la comisión de que a raíz de la visita este fin de semana hay terrenos disponibles para la piscina, y son además de propiedad municipal, para que usted vea cómo a veces lo que falta es un poco de gestión. Y en segundo término, Presidenta, también quedó establecido que uno de los proyectos que cuenta más estudios es la cancha de patinaje, y curiosamente ese proyecto, cancha de patinaje, no está dentro de la cartera de proyectos que está presentando el gobierno, y por lo tanto, en razón a lo que he comentado, quisiera oficiar al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional del Deporte para que se pronuncie respecto a la inclusión del proyecto cancha de patinaje en Arica y al cambio del proyecto, que inicialmente era un pabellón acuático, a definitivamente el proyecto se denomina una nueva piscina olímpica para Arica. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lee. Entonces tomo el acuerdo para enviar el oficio. Diputada Santibáñez y después diputado Manucheri. Presidenta, yo quisiera ofrecerle una disculpa a usted, primero por el tema del malentendido que tuvimos, que se dio ayer a las 19 horas en un chat privado de la comisión, respecto de un invitado, que era una persona que efectivamente vio todo lo sucedido, no pertenece a la Garra Blanca, tuvimos ahí las dos un pequeño impasse, pero sacarlo a colación al otro día, cuando, como queriendo traer a la Garra Blanca, queriendo esto, yo creo que es un aprovechamiento que no nos favorece a ninguna de las dos, pero yo le ofrezco las disculpas a usted. Esto no era más que la misma persona que salió hablando en televisión respecto de lo que él había visto, respecto de los fallecidos. No era un integrante de la Garra Blanca, lamentablemente hubo un problema ahí de tipeo, pero se solucionó en el chat. Entonces, yo a veces digo, ¿por qué si ya se está solucionado, por qué tenemos que sacar a colación ciertas cosas? Creo que es un aprovechamiento político que hoy día, con el dolor que estamos sintiendo, por lo menos los que amamos el fútbol, se podría haber pasado por arriba. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Diputado Manucheri. Presidenta, lo primero es manifestar la preocupación respecto a uno de las tantas aristas que puede tener lo que aconteció, el grave incidente que aconteció en el Estadio Monumental. Mucha gente ha comprado lo que se denomina un abono. Estos abonos tienen la gracia que la gente compra por adelantado los partidos y de esa manera ahorra algo de dinero y puede asegurar su asiento en los estadios. A propósito de esto, los 3 partidos que tiene Colo-Colo en la Copa Libertadores, son miles de personas que compraron su abono, pero dentro de una situación que me parece una verdadera frescura, debo decirlo de esa manera, se señala por parte de Colo-Colo y por parte de la etiquetera que ante un caso fortuito o de fuerza mayor a la gente no se le va a devolver el dinero que han invertido para poder asistir a ese partido. Aquí claramente hablamos de una situación en donde pareciera que se están beneficiando de su propio dolo, porque en una situación donde los responsables de la seguridad legalmente respecto de ese evento deportivo es Colo-Colo, es blanco y negro, y en este mismo caso lo que correspondería es que al producirse una situación que evidentemente dice relación con responsabilidades de aquellos que están a cargo de la seguridad de ese evento, no termine siendo beneficiado el propio club. Y lo que correspondería es que ellos devolvieran ese dinero a la gente que está abonada. Por tanto, Presidenta, quiero solicitar que en primer término se pueda oficiar al Servicio Nacional del Consumidor, al CERNAC, para que pueda dar cuenta respecto de la situación de los abonados que podrían ser perjudicados con la suspensión de estos partidos. Y en segundo término, Presidenta, brevemente creo que lo que estamos viviendo en el fútbol es una situación extremadamente compleja, porque habla de ya el fútbol verdaderamente raptado por la criminalidad. Este no es un fenómeno nuevo,
pero que sea un fenómeno nuevo no implica bajo ningún punto de vista que deba ser algo que nosotros podamos normalizar. Y bajo ese entendido que quiero, Presidenta, también manifestar que acá no se ha abordado con la suficiente severidad, creo, las relaciones que pueden existir también por parte de los clubes con los miembros de estas mal llamadas barras bravas, que en muchos términos son verdaderos bandas criminales que operan bajo el disfraz de hinchas. Ellos no son hinchas, son gente que no tiene un interés en lo deportivo. Y en ese sentido creo que nosotros deberíamos tener la capacidad de poder entender y avanzar también legislativamente para penalizar de una buena vez por todas cualquier relación que exista con estos grupos criminales, de los dirigentes, que muchas veces pueden no estar financiando directamente, pero sabemos que todo este sistema de las donaciones de camisetas para que ellos puedan vender, de los vínculos que pueden existir, no, a mi juicio no debería existir ningún tipo de vínculo de estos grupos criminales con ningún miembro del fútbol, ni mucho menos también con políticos. Lo hemos visto en el pasado cómo estos grupos han terminado siendo también los activistas de las campañas políticas. Acá hablamos de bandas delictuales que se han disfrazado de hinchas y que a mi juicio merecen que se ponga atención en eso. Muchas gracias, diputado Manucheri. Entonces enviamos el oficio. Perdón, diputado, me había pedido sobre el punto el diputado Guzmán. Diputado Guzmán. Presidenta, perdón, pero me parece de una frivolidad tremenda estar preocupado hoy día de la situación de las entradas del partido de fútbol. Tenemos 2 personas muertas, Presidenta, y lo que yo hubiese esperado es que en esta comisión nos dedicáramos a saber qué tipo de responsabilidades existen relacionadas con la muerte de esas 2 personas. Esa misma frivolidad que tuvo el delegado presidencial que permitió que se jugara el partido después de tener 2 personas muertas afuera del estadio. Entonces yo, Presidenta, no doy el acuerdo. Si el diputado quiere hacerse cargo de perseguir responsabilidades patrimoniales de quienes asistieron al encuentro que se suspendió al minuto 70, no tengo idea, que lo haga el diputado. Pero esta comisión hoy día no era para eso. Por tanto, yo no doy el acuerdo, Presidenta. Ok. Diputada Santibáñez y después diputado Manucheri. Sí, diputado Manucheri. Presidenta, por su intermedio yo no puedo tolerar que se venga a tratar de frívolo por parte del diputado Guzmán. Velar porque a la gente por los próximos 3 partidos que le quieren cobrar por una situación que es responsabilidad del club. Por su intermedio, yo no sé si alguien quiere defenderle la billetera a blanco y negro, pero evidentemente tratar de mezclar eso con el fallecimiento de las personas, de verdad me parece una actitud media miserable y poco digna para esta comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo primero que nada quiero solidarizar con las familias que hoy día sufren muchísimo y quiero agradecer la presencia del presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo y por supuesto también del dirigente que está Robinson junto a nosotros. Mire, yo le quiero dar un dato. En lo que llevamos del año se han suspendido 12 partidos, uno por violencia, que es Iquique versus Unión Española, por la invasión a la cancha, el resto por el mal estado de la cancha, estadio no disponible, clubes desafiliados. Y en esto quiero ser categórica porque se cortó inmediatamente por el tema Estadio Seguro. Creo que fue una de las personas que más estuvo en esta comisión, la señora Pamela Venegas, a quien no puedo dejar de mandarle solidaridad, independiente que fui una de las primeras en decir que esa era una oficina pagadora que no debería existir y que incluso era un ahorro fiscal para el país, para el Estado, no tenerla. Estadio Seguro siempre era el responsable, siempre se indicó como responsable cuando Estadio Seguro no tenía las atribuciones. Y eso lo tenemos claro. Podía denunciar, iniciar procesos sancionatorios, pero eso lo tiene que firmar o la NFP o una entidad, quien lleva la firma y la autoriza, no quien lo recomienda. Quien recomienda en ese momento es Estadio Seguro. La NFP sugiere una programación, la delegación la autoriza. Acá tenemos que ser bien categóricos en lo que significa cada una de las responsabilidades y creo que a eso vinimos.
pero la NFP tiene los elementos como para, en este caso, exigirle a los clubes suspender partidos, sobre todo cuando se trata de la muerte de un niño de 12 años y una joven de 18. ¿A qué voy con esto? El día de ayer, don Pablo Milad, que no estaba aquí presente, también adelantó que en mayo comenzará, con este tono, ¿no? En mayo comenzará el registro social de hinchas para partidos de primera división con cerca de 600.000 inscritos actualmente. Sin embargo, mencionó que algunas empresas ticketing aún no están conectadas al sistema, lo que podría agilizarse si se convierte en obligatorio por ley. Además, propuso establecer un perímetro de control de hasta 400 metros en ciertos partidos para prevenir incidentes como los ocurridos. Esta medida busca garantizar la seguridad y evitar estampidas como lo que pasó en el estadio, que no sé en qué partido está. Libertadores, por supuesto, de la Copa Libertadores Colo-Colo. Él dijo que se abría una mesa. Esto fue con el ministro. Hemos hecho un plan de trabajo donde vamos a construir una mesa de programación donde se van a analizar todos los proyectos y a su vez el proyecto de ley que va a poner en tabla y que se va a llevar del Ejecutivo al Legislativo con las apreciaciones que tenemos nosotros. Habla por la NFP. Yo quiero hacer un recordatorio a esta comisión. El 3 de mayo del 2023, la ANFP, a través del señor Milad, dio a conocer un paquete de 9 medidas que presentaría al gobierno. Queremos ser parte de la solución y no del problema. El primero dice agregar una nueva prohibición en el ingreso al estadio, código 103, para aquellos que cuenten con una orden de detención vigente. 2. Registro nacional de hinchas para trabajar en conjunto con el registro civil, tener toda la información y activar el reconocimiento facial. 3. Sanciones drásticas para quienes activen fuegos artificiales y lancen elementos contundentes. 4. Cambios en la normativa de la seguridad privada para tener guardias preparados para los eventos masivos y del fútbol profesional. 5. Trabajo legislativo en las sanciones judiciales más drásticas para quienes cometen faltas y delitos en los recintos deportivos. 6. Capacitación para los jefes de seguridad. 7. Trabajar en la implementación de mejoras tecnológicas de seguridad en recintos deportivos. 8. Trabajo colaborativo en conjunto con Carabineros. Y por último, ampliar las atribuciones que tiene hoy Estadio Seguro. Esto es 2023. Y la medida emblema de la ANFP, de las propuestas en ese momento, es el Código 103, Milad lo detalla. Queremos proponer aplicar el Código 103, que es una propuesta directamente de la ANFP con respecto a personas que tienen causas pendientes con la justicia, que no pueden entrar a los estadios y que pasan libremente. Quiero que esto sea una postura drástica, hablando con la ministra de la Mujer, aplicar también a personas que tienen pensiones alimenticias pendientes con sus familias que van al estadio. Luego de eso, días después de una moción presentada por el diputado Manucheri y la diputada Chicardini, que tenía que ver con esto mismo, con prohibirle el ingreso a los papitos corazón, dicho popularmente, se mofó diciendo que era un caramelito. Esa es la persona que preside el fútbol nacional. Esa es la persona que hoy día dice que el próximo año empieza la separación de la NFP de la federación. De verdad, para mí esto es un chiste. Si él cree que no estar acá es para que no lo tomen para el deseo o que va a estar en otra comisión, yo tenía muchas cosas serias que decirle. Y una de ellas es que hoy día él dice que los hinchas de Colo-Colo, los que entraron al estadio, producto de la rabia que tenían, y yo no lo voy a justificar para nada, se cae esta mampara gigante, no sé cómo llamarle, este vidrio gigante, se rompe, la rompen los hinchas con una rabia habiéndose tenido que suspender ese partido. Un niño de 13 años y una mujer de 18 años muertos. Sus familias en Bupa, en la clínica, esperando los cuerpos o poder verlos. ¿Para dónde va mi comentario con esto, más allá de la interrupción? Es que el mismo señor Milad, con el señor Michael Muñoz, no sé si usted lo recuerda, Presidenta. Michael Muñoz, un hincha de Universidad de Chile que estuvo, y no porque sea Universidad de Chile, por favor, separemos las cosas, de Universidad de Chile, que estuvo implicado incluso en un tema de una muerte, de algún ilícito importante, tuvo una afectación, no podía entrar al estadio, Carabineros tuvo un problema con Carabineros, le aplicaron la 102, no podía admisión en los estadios, y fue la misma ANFP que mandó una carta para pedir que se revisaran sus medidas para que lo pudieran incorporar de nuevo a los estadios. ¿De qué me está hablando el señor Milad? Que un día dice una cosa y después dice otra. Que un día queremos legislar porque el fútbol produce plata, dinero, el dinero que la diputada que estaba acá recién, la diputada Ñanco, no tiene el resto del deporte. Este deporte es distinto, este es el deporte que tiene violencia, este es el deporte que tiene
muchos actos delictuales, pero no mezclemos las cosas. Acá hay una persona que efectivamente se ríe en nuestra cara, se contradice y quiere culpar solamente a hinchas, porque en este caso, señores, y aquí está el presidente de Club Social y Deportivo Colo-Colo, que voy a escuchar con mucha atención, no estaba... ¿Le molesta el tiempo, diputado? Sí, tengo. Por favor, diputada. Eso, presidenta, gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Bueno, ¿alguien más sobre puntos varios? ¿No? Ok, yo voy a hacer un punto vario y con esto terminamos para poder comenzar con la orden del día. ¿No dieron acuerdo para el oficio para el CERNAC? Entonces, le pregunto a la secretaria si se coloca en votación, tiene que haber un mínimo de... Sí, no, presidenta, yo creo que es innecesario. Yo tampoco estoy de acuerdo para que sea la comisión la que emita ese oficio. No sé si alguien estará de acuerdo para no someterlo a votación, digo. Vamos, por reglamento, Jimena, le pido que me aclare... Hasta que hubiera mayoría. En este momento, ¿cuántos diputados hay? 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8, 9. O sea, hasta que hubieran 5. De acuerdo. Ok. ¿Lo ponemos en votación entonces? Presidenta, si me permite solamente decir por qué no estoy de acuerdo. Yo creo que esto es una materia que perfectamente la puede tratar de oficio el Servicio Nacional del Consumidor. Hay contratos con los tickets, cada entrada que uno compra tiene además sus condiciones. Me parece que escapa del fondo de esta comisión. Simplemente por eso, más allá de que probablemente podemos coincidir con el diputado Manucheri en el fondo del tema. Diputado Manucheri. Presidenta, insisto, creo que todos hemos descrito la gravedad de las situaciones, hemos rechazado y hemos promovido además medidas legislativas justamente para poder terminar con la violencia. Sería positivo también hablar, porque este proyecto que hablamos harto tiene urgencia, pero ahí ya sería positivo, y ya que por su intermedio también el diputado Guzmán tiene cercanía territorial con el senador Galilea que preside esa comisión, también sería bueno quizás que pudiese hacer alguna gestión para acelerar estos proyectos que son tan importantes para nuestro país en el deporte. Pero insisto, creo que el atender a una situación que dice relación con la frescura que puede hacer a mi juicio, el aprovechamiento de una sociedad anónima para poder decir a la gente que los próximos partidos que están suspendidos no le van a devolver la plata, a propósito de una situación que es una negligencia de ellos mismos, porque la seguridad y la responsabilidad era de ellos mismos, consultarle al CERNAC si esa situación la ha visto, porque recordemos que no basta con que la tiquetera diga en las condiciones que no se hace responsable, porque las normas jurídicas y la ley está sobre lo que diga un acuerdo en un contrato, y la ley del consumidor, cuando hay una responsabilidad propia, como es este caso, porque en este caso evidentemente si no es la responsabilidad de los organizadores del evento, son los primeros responsables, evidentemente yo lo que solicito es que sea que se le consulte al CERNAC en qué situación está y en qué situación van a quedar esos hinchas que contrataron estos abonos y en los próximos 3 partidos no van a poder ir a esos abonos y se les va a cobrar ese dinero, porque aquí hablamos de un lucro que va a tener la sociedad anónima a propósito de partidos que no van a realizarse. Y hablamos no de poca plata, hablamos de millones de dólares. Ok, diputado. Disculpe, presidente. Solamente el punto, porque hay un punto donde podríamos entrar, que quizás con el presidente podríamos aclararlo. Acuérdese la sanción que se le hizo a un sector cuando fue la final Colo-Colo Huachipato en el Estadio Nacional, a un sector de la barra, donde se portaron algunos pocos mal y fueron 12.000 personas las que estuvieron sancionadas. Ahí entra ese punto, yo creo que en discusión, por lo tanto yo lo aprobaría. Sí, diputada, voy a pedir la votación a mano alzada para cerrar este punto y así dejamos... Sí, por favor. Ok,
necesitamos, ¿cuántos? Ok. Vamos a pedir entonces que se pronuncien los que están a favor. Los que están a favor. 1, 2, Sí, somos 6. 4, 1, 2, 3, Sí, 4, 5, 6. 6. ¿Quién votó? Es que yo vi 4 manos. Diputado Zulantay, diputado Tapia, diputado Giordano, diputado Martínez, no, diputado Manucheri, diputada Santibáñez y yo. Ahí, 6. Enviado el oficio entonces. Ok, voy a hacer un punto vario muy rapidito para para pasar la orden del día. Hace unos días me contactó desde la Federación de Gimnasia de Chile la señora Nicole Ruggeri, coordinadora del área técnica de la disciplina de gimnasia aeróbica. Me comentó el desorden administrativo que actualmente estaría sucediendo en la federación. También indica que en estos momentos no existe un directorio nuevo electo. El mandato de este directorio pasado terminó el 3 de marzo de este año y por lo tanto no se encuentra vigente en el IND. Esto acarrea un problema serio. Los programas y procesos deportivos de la federación no cuentan con financiamiento de parte del IND y tampoco con el patrocinio para la inscripción a las distintas competiciones internacionales, lo cual podría ser enmendado por el gerente técnico, pero sin tener certeza. El 7 de abril, la señora Nicole Ruggeri solicitó una reunión de lobby con el director del IND para poder abordar este tema, que es súper urgente, y hasta la fecha aún no le agendan una hora para ser recibida, aun cuando la situación es urgente, como bien dije. Simplemente requiere de una adaptación administrativa por parte del IND para realizar efectivamente el traspaso de los recursos para las competiciones, dado que los deportistas ya se encuentran inscritos en las distintas competiciones internacionales. Sabemos la frecuencia con que los directorios de las federaciones dejan de funcionar y la tardanza con que se realizan nuevas elecciones. Por lo tanto, solicito un oficio al Instituto Nacional de Deporte, al director específicamente, solicitándole desde acá que pueda recibir a la señora Nicole Ruggeri y así puedan regularizar el traspaso de recursos a los deportistas federados, que realice un proceso de fiscalización y supervigilancia a la federación a fin de revisar si existen otros incumplimientos normativos y que informe a esta Comisión de Deportes sobre la vigencia de los directorios de todas las federaciones deportivas en Chile e informar las medidas que ha adoptado para que no se produzcan situaciones como la descrita. Pido el acuerdo para eso, para estos oficios. Ok. Diputado... diputado Benavente, perdón. Y después diputado Lee. El único tetracampeón. Presidenta, gracias. Yo creo que no voy a entrar a lo mejor para que en una polémica o hablar detalladamente a lo mejor de lo que debiéramos hacer, porque yo creo que el fútbol ya tocó fondo, ya en todos los aspectos, digamos. Y para que el invitado pueda exponer luego, porque lleva bastante rato. Pero yo creo, Presidenta, que aquí en términos generales uno tiene que aprender de experiencias comparadas. Y todos nos acordamos de lo que era el fútbol inglés a finales de los 80. Una situación gravísima, quizás más grave de la que estamos viviendo ahora, pero nosotros tenemos que vislumbrar en qué etapa estamos, porque sí podemos llegar a que tengamos 200 hinchas fallecidos justamente en una final de una Eurocopa cuando aprisionaron una reja y llegaron y pasaron encima. Entonces, hacia allá tenemos que mirar. Medidas durísimas. Bueno, lamentablemente estamos en una situación en que hay que quebrar huevos. Y tendrán que de repente pagar incluso algunos justos por pecadores, pero para proteger al fútbol en general. Y yo creo que tenemos que mirar justamente lo que se hizo en Inglaterra. Obviamente hay medidas que hay que adecuar a nuestra idiosincrasia, todo lo que quieran. Pero yo creo que hacia allá tenemos que mirar, porque la situación del fútbol hoy día creo que no da para más. Tenemos al crimen organizado enquistado en las barras, y hoy día es difícil distinguir qué barrista sí, qué barrista no. Entonces aquí tenemos que tomar medidas radicales. Si no, el fútbol se va a acabar y no va a poder ir, ni los dirigentes van a poder ir al estadio. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Benavente. Diputado Lee, para cerrar, por favor. Cerrando, Presidenta, solamente considerando que muchas veces somos muy críticos acá en el Parlamento con el Ejecutivo, me incluyo,
Quisiera darme el tiempo para expresar los agradecimientos a la visita que tuvo el director nacional del IND, don Israel Castro, y su asesora, porque fue una agenda bastante apretada, bastante dura, y porque además dio cumplimiento a un acuerdo parlamentario, así que creo que merece este reconocimiento. Muchas gracias, diputado Lee. Vamos entonces a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: analizar los graves hechos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Monumental el pasado 10 de abril en la antesala del partido entre el Club Social y Deportivo Colo-Colo y Fortaleza, Club de Brasil, por la segunda fecha de la Copa Libertadores, en cuyo marco fallecieron 2 personas. Para tales efectos, se invitó al ministro de Seguridad, don Luis Cordero, quien ha excusado su participación, el delegado presidencial de la región metropolitana de Santiago, señor Gonzalo Durán Baronti, quien también excusó, el alcalde de Macul, don Eduardo Espinosa, excusado, el presidente de la NFP, don Pablo Milad, excusado, el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, don Edmundo Valladares, quien concurre junto al vicepresidente, don Robinson Figueroa, y al jefe de comunicaciones del club, don Andrés Ampuero. Bienvenidos entonces a ambos. ¿Vienen ustedes dos? ¿Vienen las 3 personas que...? Ok. Les damos entonces la palabra de inmediato para que pasen a exponer. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos los diputados y diputadas. Agradecer la invitación también. La verdad que estamos aún consternados. Como institución estamos viviendo un duelo. Estamos en este minuto de luto, muy cerca de cumplir 100 años de rica historia deportiva y social. Ocurre esta situación que es una desgracia. Y por lo tanto nosotros consideramos de que lo primero es siempre remarcar esto, que la vida de las personas es lo más importante. Hemos tratado de prestar colaboración, acompañamiento, poder ofrecer asesoría psicológica, legal. Hemos levantado también una colecta a través de la página web del club, en la cual han participado muchos socios y socias para poder ayudar a las familias en general que no contaban con muchos recursos, y la verdad que creo que esta es una tragedia muy importante que nos llena de dolor como club, como decía, a pocos días de cumplir 100 años. Y en ese sentido queremos remarcar para nosotros, más allá de estos hechos lamentables, en general toda esta situación amerita una revisión completa, a nuestro juicio, de la institucionalidad respecto a el control, respecto a quién se hace cargo en general de los espectáculos masivos, porque si bien se ha apuntado con el dedo al deporte y a los asistentes a los estadios, nosotros sentimos que acá hay un problema cultural de sociedad en su conjunto. Este tipo de situaciones que nosotros en general hemos visto, donde hay personas heridas, en este caso hemos lamentado personas fallecidas, donde también dijimos que esta es la gota que rebalsó el vaso. Obviamente se da también en otros contextos de masividad, donde creo que se ha perdido por completo el respeto por los otros, digamos, y creo que en este sentido cualquier medida que se pueda tomar al interior de los recintos se queda corta, y esto tiene que considerar, a nuestro juicio, un trabajo colaborativo entre distintas instancias y estamentos, en este caso desde estamentos gubernamentales, estatales, por cierto, con una preponderancia muy relevante la labor legislativa. Y por cierto, agradecemos la invitación a esta honorable comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas, porque creemos que para poder cambiar el curso de los hechos, para poder cambiar esta situación, es de suma importancia considerar la voz de los clubes sociales y deportivos, de los socios, de las socias y los hinchas, que son y somos los principales interesados en que los hechos de violencia, en que tragedias como la que vivimos el otro día no se vuelvan a repetir por ningún motivo. Por lo tanto, lo valoramos. Hemos dicho también públicamente que consideramos que esa nueva institucionalidad, que tiene que partir de un nuevo marco legislativo que ustedes han mencionado con anterioridad, que pese a la urgencia no ha avanzado en este caso en el Senado, obviamente que tiene que incluir, a nuestro juicio, como dije anteriormente, la voz, la opinión de la gente que asiste al fútbol, de la gente que participa del deporte. Fíjense ustedes que Estadio Seguro se había creado hace casi 15 años y en todo ese tiempo, lejos de mejorar, no se pudo avanzar, y lejos de ello, además,
creemos que se retrocedió fuertemente. Y hay algo que se repite a lo largo de los años, y que es que nunca se abrió la puerta de verdad a los clubes, que nunca se abrió la puerta de verdad a la opinión de los principales interesados y afectados. Alguien ponía anteriormente el ejemplo de ese partido de final de Supercopa entre Huachipato y Colo-Colo, en el cual incluso ya con una importante cantidad de personas enroladas en el Registro Nacional de Hinchas, en vez de poder identificar a los pocos que realizaron hechos de violencia, fueron sancionadas casi 13.000 personas que estaban en el sector norte en ese momento del Estadio Nacional. Por lo tanto, cualquier medida que se tome y que no considere primero un trabajo previo y que no considere luego sanciones efectivas de cumplimiento efectivo, para nosotros no va a tener ningún sentido la aplicación del Registro Nacional del Hincha. No va a tener tampoco ningún sentido el que siga existiendo un 102 como ocurre hasta el día de hoy. Colo-Colo tiene cerca de 2.000 personas a las cuales se le ha aplicado a diestra y siniestra, en este caso el 102, el derecho de admisión, y la situación no ha cambiado en nada. Por lo tanto, para nosotros, más que tener un número cada vez más grande de personas imposibilitadas con asistir al estadio, se requiere un nuevo sistema en el cual las personas que de verdad hacen hechos de violencia que condenamos, los que hacen hechos de violencia que dañan a los demás y a las instituciones, sean efectivamente sancionados, y que ese cumplimiento de no asistir al estadio se pueda cumplir. Si mantenemos lo que se viene haciendo hasta ahora, efectivamente nada va a cambiar, porque más allá de los accesos al estadio, insistimos que este es un problema que excede. Ninguna institución deportiva en nuestro país va a poder controlar esta situación y todos los problemas que se van suscitando si es que no hay un trabajo que sea multisectorial y si no hay un trabajo que en definitiva congregue a todos y todas. Creo que la única forma de avanzar, de evitar hechos catastróficos como los que vivimos el otro día, es incorporar a todos los actores y de esa manera poder generar un nuevo marco que como Club Social y Deportivo Colo-Colo, si bien en este minuto y hasta que finalice la concesión nosotros no somos organizadores de los eventos deportivos, sí tenemos una responsabilidad y un compromiso, en este caso con el pueblo colocolino, pero además tenemos un compromiso de trabajo colectivo y colaborativo con distintas orgánicas, con distintas corporaciones, con distintos grupos de socios de distintas instituciones a lo largo de todo Chile, con el cual tenemos fraterna comunicación. Por lo tanto, nos ponemos a disposición, pero también remarcamos que este tiene que ser un trabajo mucho más amplio, que netamente tener una política, en este caso sancionatoria, tiene que ir mucho más allá, y eso es un poco el punto de vista que nosotros hemos planteado a partir de esta nueva situación lamentable y que, como dije, nos tiene de luto a poquitos días de cumplir 100 años. Gracias, don Edmundo. Damos la palabra. ¿Quién la quiere tomar? Diputado Guzmán. Presidente, bueno, primero agradecer a don Edmundo como presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Y él lo decía, nosotros somos dueños del Club Social y Deportivo Colo-Colo, pero no somos responsables, o sea, no dueños, son partes del Club Social, son socios en la práctica. Pero este Club Social, que es un tangible y un intangible, entregan administración sus derechos federativos, corríjanme si me equivoco, para efecto de competir en el fútbol profesional. Ahora, dos preguntas. Primero, o dos reflexiones. Primero, comparto en que el problema de la seguridad, de la violencia, es un problema de muchos factores, que se ve reflejado en el fútbol, pero claramente un problema que tenemos como sociedad y que claramente hay que abordarlo de una perspectiva mucho más amplia que solamente hacernos cargo del problema que se vive en los recintos deportivos. Pero nosotros tenemos que trabajar a través de las herramientas que nos permite el Estado para poder controlar la violencia en los estadios. Y ahí tenemos la ley de seguridad en los estadios, que es una ley que nosotros, ustedes lo decían, está en el Senado, pero que es una ley que se hace cargo de recoger todos los elementos que justamente se han salido a la luz de la discusión. Control biométrico, registro de hinchas, aumento de penas, sanciones, imposibilidad de entrar a los recintos deportivos. Y usted planteaba el tema del artículo 102, que entiendo que decía que tiene como 2.000 personas sancionadas del Club Colo-Colo que no pueden entrar a los estadios. Ahora mi pregunta es,
¿Tenemos la seguridad que esos 2.000 personas que están sancionadas no entran a los estadios? Yo estoy seguro que muchos de ellos siguen entrando a los recintos. Y aquí es donde yo llamo también a la reflexión a los dueños de los derechos federativos. Alguna parte del contrato de concesión le obliga a Blanco y Negro a hacerse responsable de cumplir cada una de las normativas que exige nuestra legislación para efectos de no ensuciar ni tener estos hechos de violencia en el recinto. Porque en la práctica, cuando hablamos de hay violencia en los estadios, no estamos hablando que hay violencia en Blanco y Negro, estamos hablando que hay violencia en Colo-Colo. Es el club Colo-Colo el que se ve perjudicado, llamemos, en su imagen pública. Entonces, yo es un llamado también a la reflexión, y este es el segundo punto, a quienes realmente son los dueños de los clubes, ¿ya? Esto no pasa en todos los clubes, hay clubes que no tienen concesiones, que en la práctica hay una persona que es dueña del club y que es dueña de todo. Y hay otros, como el caso de ustedes, en que ustedes concesionaron la administración del club para participar. Entonces, ya sea en el contrato o en la relación con Blanco y Negro S.A., ustedes le hacen ver la responsabilidad que ellos tienen, que los clubes tienen, respecto de los hechos de violencia que se viven, perdón, no los clubes, que las sociedades anónimas tienen respecto de los hechos de violencia que se viven dentro del estadio. Porque nosotros vimos en el estadio, en las imágenes del jueves, a un tipo con una piedra, no sé, de 10 kilos. ¿Por qué había una piedra de 10 kilos dentro del estadio? Entonces, aquí todos tenemos responsabilidad. Lo tiene el gobierno, lo tienen los parlamentarios, por lo que hemos planteado, lo tienen los clubes, lo tiene la NFP. Entonces, mi llamado es, cuando le decimos a la sociedad anónima, oiga, lo que está pasando afecta al nombre Colo-Colo, perjudica a la institución. Y como perjudica a la institución, el contrato en alguna parte debe decirlo, que es causal de término de la concesión, el que pasen este tipo de situaciones. Entonces, hago la pregunta, pero también llamo a la reflexión. ¿Cuándo nos ponemos firmes para que los que tienen que cumplir, cumplan? Ojo con algo en la ley, que entiendo que se establecen muchas más responsabilidades para los clubes, en este caso las concesionarias. Pero ustedes son los dueños de Colo-Colo, del nombre Colo-Colo. Sé que son muchos dueños, pero a eso apunto. Y los perjudicados en la práctica. Diputado Tapia y después diputado Martínez. Muchas gracias. Bueno, ahora saludo oficialmente a don Edmundo Valladares y a don Robinson Figueroa. Gracias por estar acá. Y también, la verdad es que ese día jueves que estábamos mirando el partido y sucede lo que todos sabemos, a mí en lo personal me dio, no sé, me dan ganas de salir arrancando a hacer cualquier cosa porque fue algo desastroso. La solidaridad también para la familia de este chico de 12 años y de la Lolita de 18 años, que fueron al estadio y volvieron en un cajón. Las consecuencias están en investigación, así que yo en eso todavía no voy a entrar hasta que esto se aclare bien lo que sucedió. Pero estas situaciones, y lo decía don Edmundo Valladares, claro que tenemos un tema de sociedad, sí tenemos un problema. Hace 2 semanas atrás podíamos haber tenido algún muerto en La Serena, producto de este problema que hubo en La Serena con Coquimbo, que se agarraron a pedrazos fuera del estadio en la carretera. Perfectamente podríamos haber tenido algún muerto. Sucedió en el Estadio Monumental y nos dejan tanta interrogante como lo que ha salido en la prensa. Por eso que era importante haber tenido a todos los actores. A mí lo que me molesta, Presidenta, es que siempre estemos a gotitas teniendo claridad en esto. Porque si aquí hubiese estado la NFP, si hubiese estado el Ministerio de Seguridad, si hubiese estado el delegado presidencial, sacamos conclusiones inmediatas, porque yo sé que tenemos que avanzar en los proyectos de ley, tener mesas de trabajo, coordinarnos entre todos, pero también tenemos que hacer el análisis de lo que pasó, porque tenemos que tener una base sólida en qué vamos a trabajar adelante. Yo creo que la radiografía en el fútbol chileno y en la delincuencia, yo creo que la tenemos toda tomada, pero aquí sucedieron hechos, como supuestamente, por eso no tengo la seguridad, por eso que era importante tener a los actores, que si el delegado presidencial efectivamente 4 horas antes del partido recién entregó las instrucciones respecto a la situación de este partido. ¿Por qué si un grupo de personas estaban llamando e instando a que llegaran al estadio a gente que no tuviese entrada, por qué no se detectó cuando eso estaba en todo en redes sociales? O sea, ¿cuáles son los equipos de trabajo que están destinados a buscar estos antecedentes?
¿Por qué? Y aquí hay un tema que hemos tenido que aclarar en muchas partes, porque se dice que por ley los carabineros no pueden entrar a los estadios. Mentira eso, por ley pueden entrar. Me tocó estar en el partido de Colo-Colo con Copiapó. Cuando termina el partido, Presidenta, yo creo que ingresaron unas 150 personas a la cancha. Entraron fuerzas especiales de carabineros y en 5 minutos estaban todos afuera. Lamentablemente a algunos nos puede gustar, no puede gustar la presencia de carabineros adentro de la cancha del estadio, pero la verdad es que con los guardias que se tiene el día de hoy y la forma como se contratan a los guardias, porque en el proyecto de ley que está en el Senado, el que aprobamos nosotros el año pasado, establece que las empresas de seguridad, no se habla que hay que contratar, con todo el respeto que le tengo a los guardias, que hay que buscar ahí por la esquina prácticamente, ofreciéndole 20 o 30 mil pesos para que vayan a hacer de guardia. O sea, aquí tienen que ver empresas de vigilancia y en el proyecto de ley está establecido cuáles son las empresas, cómo deberían tener la empresa, no salen los nombres, pero cuáles son las calificaciones de la empresa que tienen que estar resguardando. Entonces, cuando empieza a suceder esto, yo pensaba que efectivos de carabineros y de fuerzas especiales iban a entrar. Tengamos la seguridad que si hubieran entrado, el partido ya ha continuado y esa gente definitivamente no había estado más en el estadio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se toman estas decisiones por parte del Club Deportivo Colo-Colo respecto a esta situación? ¿Y cuál es la relación que el club tiene ante estos eventos? Una, que lo tenía con Estadio Seguro, que está bien que desaparezca porque tenemos que tener un organismo bien contundente, bien fortalecido. ¿Y cuál es la relación en los últimos días sobre todo? Porque yo estoy claro que tienen que haber equipos de trabajo que dejen todo listo. Pero la visita al estadio, porque yo a veces veo en la televisión que un día antes o en la mañana de esos partidos se hace una visita al estadio, pero entran a la cancha. Y de la cancha empiezan a mirar. Pero ¿cuál es la presencia de los dirigentes junto con las autoridades de ver los entornos? Si el problema radica en los entornos, cómo entran los hinchas, cuáles son los hinchas que entran, y también lo que sucedió ese día, por qué estos hinchas que estaban en una entrada y nosotros lo estábamos viendo en vivo, que estaban pasando sobre la reja, inclusive que tenían alambre de púa. Entonces, eso yo creo que tenemos tanta interrogante que a lo mejor no lo vamos a describir por acá. Solamente decirle, presidente, que nosotros como Comisión de Deportes, más que seguir haciendo tantas críticas, y lo que queremos es aclarar todo esto, pero también seguir poniendo a la disposición para que estas situaciones no sigan pasando, para que la delincuencia no se siga tomando los estadios y podamos volver al estadio de una manera segura, porque yo creo que es el fin que tienen estos 100 años Colo-Colo, todo el deporte, todos los clubes de las distintas divisiones, porque a veces nosotros le hemos enfocado mucho tal vez en estos equipos grandes, pero también hemos visto batallas campales en tercera división, que ese es otro tema. O sea, este tema es transversal, el tema de la delincuencia. Así que me gustaría si nos puede contestar alguna de las preguntas de esto, y repito, nosotros estamos a disposición, y el mensaje para don Pablo Milat, tenemos buena relación con don Pablo Milat, pero sería bueno, sí, yo sé que... tenemos, todos los que tenemos buena relación, los que no tienen, que lo vean ellos. Yo no estoy hablando por usted, no por todo, yo no dije todos, muchos tenemos muy buena relación con el señor Milat, pero también lo queremos porque aquí es donde tenemos que no le tenga miedo a la Cámara, que no le tenga miedo a las personas que estamos acá, porque aquí nadie le va a pegar, lo va a golpear, lo va a secuestrar, pero necesitamos decir unas cosas con mucho respeto, pero también enfrentarlo y decirlo a la cara. Gracias, presidente. Bien, tengo 2 palabras, diputado Martínez y después diputada Santibáñez. Sí, presidenta, seré bien breve. Primero, pedirle disculpas a los invitados. Cuando partió la sesión llegué a contar 14 parlamentarios. Hicieron sus intervenciones. Me dio la sensación cuando escuchaba los discursos que estaban realmente interesados en lo que iban a exponer los invitados, pero lamentablemente antes que empezaran a exponer ya se habían retirado más de la mitad. Entonces, por su intermedio, presidenta, obviamente esos son los hechos que quizás van tomando la decisión de la gran cantidad de invitados que está hoy día para la comisión y que hoy día no participaron, porque quizás no le estamos dando la importancia o la seriedad. Yo creo que hay un punto que levantar, presidenta. Y en base a lo que expusieron ahí, un poco más claro, pero ayúdenos a ayudarles. Escuchar su discurso, hablaba de una mesa multisectorial, de involucrarlos a todos y a todas.
yo vengo de política, aquí todos participamos en política, pero necesitamos datos, cifras, cosas específicas, donde nosotros como comisión podamos apoyar en los distintos proyectos e iniciativas. Entonces ahí va a quedar una tarea pendiente importante. Yo no vengo del fútbol, pero lo que me quedó y que lo expuso ahí el diputado Tapia, se hablaba mucho de los guardias. Si me puede explicar cuáles son los criterios que se estaban utilizando para la contratación de guardias de seguridad y a su punto de ver, si hubiera habido una mejor contratación o más prolijidad quizás en eso, ¿se hubiera evitado lo que ocurrió ese día? Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Martínez. Diputada Santibáñez. Sí, Presidenta, y quizás ser un poco más riguroso. Yo creo que le estamos haciendo las preguntas a la persona que no es la indicada. Entiendo que acá por lo menos los que manejamos el tema de la ley de seguridad en los estadios sabemos quiénes son los responsables de, por ejemplo, la programación que la hace la NFP, que se la presenta a la delegación es la que permite que se realice el evento, si en este caso es de la Copa Chile, es el encargado, es la NFP. Si es Libertadores, Conmebol y el equipo, digamos, que está organizando el evento. Entonces, empezamos a hacer preguntas que deberíamos por lo menos tener cierta claridad, creo yo, ¿no? Para ahorrarnos cierto tiempo. Y yo agradezco enormemente la presencia del presidente, que está recién electo, además, con una historia importante en Colo-Colo. Y yo lo que le quiero preguntar es cómo se siente el hincha, cómo se siente el socio. ¿Somos ¿cuántos somos? 17.000. 17.000 hinchas, y hubo una elección donde fuimos muy responsables. Por lo general se dan cosas importantes dentro de la barra en cuanto a lo social, y yo soy parte de aquello. Cuando hablan de no pasar una camiseta, usted no sabe, Presidenta, cómo se solventa la salud de niños que se mueren con una camiseta del fútbol, y eso yo lo tengo súper claro. Entonces, a veces tomamos esto muy a la ligera, cargando siempre a quienes llenan los estadios, a quienes son muchas buenas personas, mucha gente de familia. Yo creo que los que dicen ya no se puede ir al estadio son gente que no va al estadio. Se lo digo sinceramente, Presidenta. Entonces yo quiero ver cómo lo ve el presidente desde su perspectiva de socio, de hincha también, y cómo lo dialoga con... Porque aquí sí hay una relación directa con quienes somos hinchas, o llámenos como quieran. Muchas gracias, diputada. Sí, gracias, Presidenta. Sí, bueno, para contestar la primera pregunta, lo que se marcaba ahí respecto al funcionamiento del 102, nosotros consideramos, y es lo que hemos visto también, las veces que nos ha tocado estar en la mesa de blanco y negro, o bien también lo que se ha publicado a veces, que ha sido público en prensa. Evidentemente, gente que tiene 102 no existe un cumplimiento efectivo, es muy fácil de vulnerar, ¿no? Por eso que nosotros decíamos que en realidad acrecentar el número de personas que tienen derecho a admisión creemos que no soluciona. Además, algo que quizá en este minuto puede parecer impopular, pero además no existe un debido proceso respecto a la aplicación del derecho a admisión. Les voy a poner un ejemplo muy básico, pero para tratar de dar a entender lo que quiero decir. Hay gente que de repente ha hecho una previa de estadio donde toman un vaso de cerveza o algo así. En general yo creo que obviamente no hay que llegar tomado ni ebrio al estadio, pero hay gente que de repente ha llegado con un vaso de cerveza y se le ha aplicado el derecho a admisión por 1 año, por 2 años. Luego hay gente que de repente ha sido descubierta en una pelea en la cual agreden a otro hincha, ya sea con arma blanca o qué sé yo, hechos de gravedad. No existe proporcionalidad, las penas son prácticamente iguales, no hay, como digo, una evaluación, no hay un debido proceso. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que al final esto que se caricaturiza en la práctica ocurre, ha ocurrido y va a seguir ocurriendo mientras efectivamente no se pueda, a nuestro juicio, poder verificar el cumplimiento de quiénes son los que hacen los hechos graves de violencia, ¿no? Entonces, por eso digo, hay una revisión profunda que realizar. Respecto a lo otro que también mencionaba el diputado, no existe una causal en el contrato de concesión de Colo-Colo con Blanco y Negro, es decir, de nosotros con la concesionaria, que permita un término anticipado del contrato que no sea la quiebra de Blanco y Negro. Por ejemplo, es un contrato en extremo leonino, ya este es un tema que excede a este espacio, ¿no? Y es en particular de Colo-Colo, pero también, para poder mencionarlo, no hay una forma, digamos, que el club pueda tener además mayor incidencia,
lo que el contrato inicialmente le permitió a Colo-Colo fue nombrar 2 directores en la mesa de blanco y negro, pero el congelamiento total del resto de la actividad del club. Así como hoy contamos con 4 ramas deportivas amateur, con labor social, cultural, patrimonial, etcétera, pero eso ha sido en base a empuje, ha sido en base a acuerdos distintos al contrato de concesión, que dicho sea de paso, en conjunto con la ley de sociedad anónimas, que también vuelvo a hacer un llamado a nosotros como club, de que urge esa modificación profunda a la ley de sociedad anónima. En definitiva, solo se preocupó de darle un marco al fútbol y se olvidó del resto de las actividades deportivas. En nuestro caso, nosotros teníamos más de 20 ramas deportivas en general, con funcionamiento, con mucha gente participando en deporte amateur y recreativo. Históricamente lo tuvimos, así como muchas otras instituciones. Y finalmente eso se perdió por completo, digamos, ¿no? Nosotros hemos tenido que hacer tremendo esfuerzo por generar junto a nuestra base societaria deporte recreativo. Hemos impulsado a pulso también corridas, cicletadas, otro tipo de actividades recreativas, además de abrir el Estadio Monumental, pero también para ser súper claro, se necesita una modificación a la ley, porque además del fracaso de las políticas, en este caso de seguridad, hay un fracaso completo del modelo, y ese fracaso va de la mano con haber dejado de lado a la base societaria. En este minuto la gente ve muy desde afuera esto, no se ve y ya no existe mucha pertenencia, salvo los esfuerzos puntuales de algunos clubes que nos fuimos privatizados al 100% y que tenemos una concesión que nos permite sobrevivir y vivir con mucha fuerza, por suerte. Respecto a lo que decía el diputado Tapia, no tenemos nosotros relación como club, no somos parte de las mesas que se realizan previo a los partidos de alta convocatoria o en general de los partidos. Ahora bien, para no escabullir el tema, me tocó ser presidente de Blanco y Negro durante un año y ahí sí pude conocer un poco más cómo se trabajaba estos temas. Efectivamente, antes de un partido de la envergadura del Colo-Colo Fortaleza, existen reuniones previas entre la delegación presidencial, Carabineros, el municipio, incluso las juntas de vecinos, en este caso el organizador, la ANFP, y obviamente que no sabría decir qué es lo que ocurrió en este partido en especial, pero efectivamente lo que me tocó ver, este tipo de denuncias que se detectan en redes sociales llamando a hacer reventones y demás, se analizan. Ahora bien, ¿por qué no se pudo controlar alguna situación en los accesos? Esa es la pregunta que hay que contestar. Nosotros, exactamente, pero yo sí, para ser justo, doy fe que hay un trabajo previo. Al parecer no ha funcionado en muchas oportunidades, sin duda. Actualmente estamos en medio de esta investigación del Ministerio Público, además, para esclarecer los hechos de estas terribles muertes. Entonces, un tema muy complejo. Nosotros, para poder certificar el cumplimiento como Club Social y Deportivo Colo-Colo, esto es a través de los directores que pueda nombrar el club en blanco y negro, pero como club no tenemos atribuciones para poder certificar estos cumplimientos. La relación previa entre dirigente y autoridad, bueno, creo que un poco ahí contesto esa pregunta. Lo que decía el diputado Martínez, vuelvo a lo mismo, desconozco en detalle en particular lo que pasó, cuál fue la interna en torno a estos hechos que usted mencionaba, digamos, de que si los guardias hubiesen estado quizás más prestos o hubiese una evaluación para contratación que fuera más prolija. Sin tener esos datos, yo me atrevería a decir que efectivamente lo que ocurrió denota que no hubo una selección prolija, en este caso de los guardias de seguridad privados. Me parece que lo que ocurrió demuestra que se falló en ese aspecto. Creo que debe ser, a nuestro juicio como club, parte de la investigación interna que anunció Blanco y Negro, obviamente, porque la gente que ingresó a la cancha de esa forma, obviamente que si no aparece ningún guardia en todo ese intertanto de tiempo, lógicamente que se evidencia que no funciona, digamos, y que no funcionó con la empresa en cuestión, que desconozco cuál será en particular en esta ocasión, digamos, ¿no? Bien. ¿Alguien más tiene alguna? Diputada Santibáñez. Respecto, presidente, respecto de las personas que están sancionadas con el ingreso al estadio, yo sé que hay un número que es muy poco claro, que las personas ni siquiera saben el porqué de esta restricción, como hay otros que les llegó incluso a niños. Y quiero decirle ahora en este momento, presidenta, que la persona que habíamos invitado, que es una persona que también tiene el tema de la admisión sin saber por qué, por lo tanto siempre está, es vecino, siempre está por ahí, en estos momentos lo están
Me siento súper responsable. De hecho, que me escribe diciéndome que en ADN le están hablando mucho de él, que efectivamente le van a poner 15 años más de no admisión. Entonces, de verdad creo que tenemos que ser súper responsables. Pero me gustaría que me respondiera eso el presidente, cuáles son los números que ellos conocen respecto de personas que no tienen conocimiento ni tampoco pueden defenderse. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Diputado Beltrán. Muchas gracias, estimada presidenta. Yo no soy de esta comisión, pero quería venir a intervenir. Saludo por su intermedio a mis colegas parlamentarios, al señor presidente, también invitado. Señor presidente, bueno, yo algo he leído con respecto a las normas que existían de estadio seguro. Algunas se han cumplido mayormente y otras no. Pero dada su experiencia y como siempre, al menos como parlamentario, ese es mi pensamiento, es buscar soluciones. Dada su experiencia, me gustaría saber por su intermedio, señora presidenta, ¿qué sugiere él que debiera de cambiarse o implementarse o incluir a futuro para tratar de evitar este tipo de situaciones que es muy lamentable y evidentemente que nadie quiere que se vuelva a repetir? Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Don Edmundo tiene la palabra. Sí, muchas gracias y gracias por la pregunta. Mira, la verdad que efectivamente nadie ha podido dar con la panacea de poder solucionar los problemas de violencia, eso es más que evidente. Ahora bien, nosotros creemos que lo primero, y dado el diagnóstico que hemos podido realizar y con la experiencia que hemos tenido anteriormente, sin duda que además Estadio Seguro, de la manera que ahora va a funcionar, según entendemos con otro nombre, va a ser reformulado, digamos, se anunció que ya no iba a existir más como se había concebido. Nosotros creemos que debe tener primero que todo facultades, digamos. Estadio Seguro entendemos que fue un ente más bien consultivo, por lo tanto mal podía hacerse cargo de los tremendos desafíos en materia de seguridad, en este caso en el fútbol, que insisto, para nosotros van mucho más allá porque debería trabajarse en torno a los espectáculos masivos en general, y nosotros creemos que junto con ello, por eso hablamos que tiene que haber un trabajo multisectorial. Creemos que hay algunas propuestas que es interesante revisar en el marco regulatorio, en el marco legal. En ese sentido, nosotros creemos que algo que puede ser fundamental es que no solo en torno a proyectos estatales, como ocurrió con los estadios bicentenarios en su momento, que en definitiva han sido utilizados por sociedad anónima en su gran mayoría, debe existir además un punto que exija al menos tener un mínimo de infraestructura de calidad a quienes son los administradores de las instituciones deportivas. Nos parece que eso tiene que ser un desde y que podría ir marcando podría ir mostrando un camino bastante diferente en la experiencia estadio, y no solo en la seguridad, sino que en el bienestar, que para nosotros eso es muy importante. Creemos que además hay que avanzar mucho más en facilitar el traslado a los estadios. Actualmente existe un llamado servicio estadio. Han habido algunos avances, por ejemplo, en lo que respecta a tener el metro abierto más allá del horario normal, pero eso va de la mano de más recursos económicos en este caso. Entonces creemos que no puede descansar en más recursos económicos por parte de las instituciones, sino que también tiene que ser algo que sea parte de una propuesta en general para facilitar y dar mayor seguridad a los asistentes a los espectáculos. Ya dijimos, mesas de trabajo entre las instituciones gubernamentales, y para nosotros algo que es muy clave, como también lo anunciamos antes, vinculación con los clubes sociales y deportivos, donde está la base societaria de las instituciones, donde está la gente que le interesa acabar con los hechos de violencia, donde está la gente que sufrió en carne propia la pérdida de 2 vidas la semana pasada. Entonces solicitamos también que se considere la participación de los clubes y no solo de las administradoras, que en este caso son las sociedades anónimas. Revisión de protocolos de carabineros y su cumplimiento, nos parece que es algo también urgente. Creemos que no pueden seguir dándose este tipo de situaciones que finalmente ponen en riesgo a todos los accesos de los recintos deportivos. Lo mencionaba también anteriormente el diputado Tapia, me parece, no, el otro diputado, Martínez, tener guardias capacitados, tener un ente que desde la legislación se pueda regular certeramente la contratación de los guardias. No puede ser
más allá de la buena voluntad, que existan personas que no están capacitadas. No es culpa de ellos, pero sí creemos que la legislación debería apuntar también a ese cuidado y a verificar que cumplan con la capacitación necesaria para cumplir lo exigido por la ley. Y un cambio de institucionalidad, por cierto, a través del marco legislativo que ustedes ya mencionaron, que aún no ha podido ser votado en el Senado. Y por cierto, la revisión del derecho a admisión tal cual está planteado hoy día, que nos parece que en este minuto no ha funcionado. Y por cierto, por último también, y aquí nosotros nos ponemos a disposición completamente, que junto a las sanciones efectivas que debe tener quienes hagan hechos de violencia, que también exista una mirada en la cual nosotros podemos colaborar muchísimo en torno a la prevención, en torno a la educación, en torno a poder concientizar a la gente para que podamos tener una verdadera fiesta y que sea segura y que tengamos una experiencia estadio que la verdad sea buena y no como ocurre muchas veces y tengamos que seguir lamentando estos tremendos hechos que nos tienen de luto hoy en día. Muchas gracias, don Edmundo. Yo agradecer la presencia de ambos y por supuesto solo decir que durante esta sesión se ha comentado mucho sobre el proyecto de ley que hoy duerme en el Senado. Se han también dado algunas nociones de lo que sería bueno para lo que venga a futuro. Escuchábamos ayer cómo cuando el ministro de Seguridad hoy día anunciaba el término de estadio seguro, y la verdad es que a mí esos anuncios también de repente me llaman a una preocupación más grande, porque no me gustaría a mí que pase lo que pasó con el Sename, por ejemplo, que finalmente se dice vamos a cambiar la institución, pero solo fue un cambio de nombre. Por eso yo creo que era súper importante que hoy día las autoridades se hicieran presentes, porque finalmente cuando se anuncia, bueno, el ministro quedó de venir la próxima sesión, pero cuando se anuncia el cierre de un programa, el cierre de en este caso, de Estadio Seguro, obviamente lo primero que se pregunta es ¿qué viene entonces? Y vamos a empezar desde cero. O va a ser lo mismo, con otro nombre, con maquillaje, como lo hicimos también con esa institución que hoy día sigue vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, la verdad es que yo les agradezco muchísimo y valoro que hayan estado presentes hoy día. Vuelvo a insistir, me hubiese encantado que las autoridades por una vez en su vida hubiesen estado acá. Creo que esta comisión ha trabajado, como le dijeron los diputados, durante años, nos hemos comprometido. A mí me tocó presidir en la época que estuvimos tramitando el proyecto de ley Estadio Seguro. Don Ricardo Vittori, creo que era su apellido, la señora Pamela Venegas, siempre estuvieron acá, el Ministerio del Deporte también, cuando tuvo en su momento que estar presente. Pero llama la atención que las autoridades finalmente no se involucren más allá de dar una declaración por televisión o ausentarse de una comisión que para nosotros es importante. La Comisión de Deporte y Recreación para nosotros es una comisión importante, así como lo es Constitución, Seguridad y todas las que existen en este Congreso. Esta también es una comisión importante y que yo creo que ha dado pasos importantes, porque antiguamente cuando muchos de nosotros llegamos a este Congreso, aquí se hablaba solo de fútbol y muchos de nosotros nos dimos el trabajo, la tarea de hacer entender que aquí hay un área, un sinfín de deportes y de disciplinas que se tienen que tratar. Por lo tanto, y en el mundo del fútbol es lo mismo. O sea, usted, don Edmundo, decía, daba un poco la comparación y el ejemplo de cómo se sanciona a una persona que se toma una lata de cerveza antes de ingresar versus alguien que entra con un cuchillo o arma blanca y lesiona a otro. Bueno, eso mismo ocurre en el fútbol amateur. O sea, yo he tenido que escuchar a personas cuando me dicen sancionaron a tal persona, me sancionaron a mí por tirar una lata de cerveza y resulta que al otro que hirió con arma blanca la sanción es menos que la mía. Entonces son desigualdades que existen y que por eso es importante que las autoridades se comprometan. Y por eso valoro que ustedes estén hoy día dando la cara acá frente a esta comisión.
Yo no sé si algún otro de los colegas quiere hacer uso de la palabra nuevamente. ¿No? Bueno, sí, don Edmundo, sí. Bueno, agradecer nuevamente la invitación. Como les digo, para nosotros es muy vital, muy importante el que nuestra voz pueda ser escuchada. Quisiera al cierre también, en la misma línea, desde el club, manifestar de que la estigmatización que en general se hace al hincha colocolino, al socio y socia de Colo-Colo, la verdad que no la compartimos. En general, además, se estigmatiza al hincha del fútbol. Y yo quisiera decir al cierre de que la verdad que los principales o los mayores interesados en que los hechos de violencia y el daño a la actividad futbolística y deportiva no siga adelante, somos justamente los socios, socias e hinchas. Por lo tanto, agradezco el espacio y espero que además de poder haber aportado con alguna visión, en este caso nuestro club también, ayude de a poquito, poner un grano de arena para que también vayamos terminando con la estigmatización. La gente que debe ser aislada en los recintos deportivos son la minoría y no la generalidad. Así que eso por mi parte. Bueno, muchas gracias nuevamente, les agradecemos. Yo solo decir que sí, yo corrí por el Club Colo-Colo, así que sé que tenían otras ramas deportivas ahí. Le agradecemos mucho y vamos a pasar a pedirle a don Rodrigo que pase a la mesa para que también exponga frente a esta comisión. Bien. Bienvenido, don Rodrigo. Don Rodrigo, invitado de nuestro diputado Andrés Giordano. Le damos de inmediato la palabra. Acá puede... ahí es. Apriételo fuerte. Ahí. Bien. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación a la comisión y me gustaría comentar en el fondo que comparezco aquí en mi rol de académico, pero también como ciudadano, como alguien que ha venido estudiando las políticas públicas en materia de deporte y también los desafíos en materia de seguridad desde hace algunos años. De hecho, estuvimos con colegas el año pasado también presentando nuestro trabajo, así que no es la primera vez que estamos aquí. Y lo hago desde el interés por contribuir con una mejor convivencia, evidentemente en el mundo del deporte. Algo que siempre decimos desde el mundo académico y que lo reivindico, es que no vengo con verdades absolutas, sino que con nuestra disposición, con nuestra creatividad, con algo de los conocimientos que hemos podido construir para hacer un aporte. Yo creo que en el mismo camino del Club Social y Deportivo Colo-Colo para enfrentar y resolver este problema. Entonces, desde ese lugar también hablo, ¿sí? Con convicción de que con evidencia, con diálogo, con trabajo colaborativo, se puede enfrentar el momento en el que estamos hoy como país y pensar de una vez que es posible generar una política nacional de seguridad en los eventos deportivos. Una política nacional por la seguridad deportiva, como resulta el nombre. ¿Por qué? Porque creemos en el fondo que han sido casi 40 años en donde el Estado de Chile ha sido inefectivo en enfrentar los temas de seguridad, y aquí estoy con lo que decía usted, Presidenta, no solo seguridad en el mundo del fútbol, sino que seguridad en el amplio sentido de la palabra deporte. Y que no es solo violencia como los actos que vimos el otro día, que lamentablemente, y aquí solidarizo también con las familias de las dos personas que fallecieron, no es solo la seguridad en el evento de fútbol, sino que también trasciende al mundo del deporte. La seguridad en el deporte debería ser entendida en el fútbol, pero también en el club de barrio, en la sesión de gimnasia, en el trato abusivo muchas veces de una persona adulta por sobre una menor de edad, en fin, debería ser un poquito más amplio que eso. Sin duda los hechos que nos convocan hoy en día son los vinculados a vidas que se perdieron en contexto del fútbol profesional. Entonces desde ahí yo creo que es un punto, o sea, estamos frente a un punto de inflexión
Y el conocimiento que hemos podido generar a lo largo de los años, y aquí hablo también desde la voz de varios colegas a través mío, señalan eso, ¿no? El Estado de Chile ha sido ineficiente en generar políticas. Lo que se ha hecho, lo digo ahora en términos coloquiales, ha sido mirar hacia el lado en cuanto a, cuando se habla de barras, se habla de hinchadas, haciendo como si eso generara que el problema desapareciera. Y al contrario, lo que hemos generado ha sido una bola de nieve que cada cierto tiempo va explotando y seguirá explotando si seguimos mirando al lado. Mirar de frente para mí implica, por ejemplo, transparentar la relación que tienen los clubes con sus hinchadas, con sus hinchas. Hoy se prohíbe por ley y probablemente podría ser una de las causales que nos tiene tal como está, generando u ofreciendo un manto de oscuridad, un manto en donde de hecho existe la relación, pero se hace como si no existiera. Al menos desde mi opinión académica podríamos imaginar o podríamos declarar que esa relación existe y que deberíamos enfrentarla y regularla para que, también estoy en sintonía con lo que decía el Club Social y Deportivo Colo-Colo, para que exista, de hecho, en lo concreto, en los actos, la corresponsabilidad. O sea, si yo como hincha me asumo como alguien que asisto a un espectáculo de fútbol, me registro en donde haya que registrarse y me hago cargo de este rol, y me puedo vincular con mi club o quien organiza el evento, y juntas, hacemos la fiesta, sin duda yo creo que puede ser un avance. Entonces, para mí, un punto podría estar ahí también, ¿no? Darle luz a esa relación que hoy día está con bastante oscuridad. Y en ese sentido, hemos dialogado con varios colegas y creemos que, decía que no traigo verdades, sino que ideas, propuestas. Yo creo que es importante pensar este tema desde la gobernanza colaborativa. O sea, varios de los puntos que he escuchado en la sesión, si bien no lo definen con ese concepto, es el camino en el que se está proyectando. Gobernanza colaborativa que, uno, diagnostique el fenómeno de la seguridad en los eventos deportivos, específico en el fútbol, en profundidad. Cuando digo que hace 40 años que el Estado de Chile no ha enfrentado este problema, ha sido porque no hemos hecho nuestro propio diagnóstico como país. Citamos el caso de Inglaterra, y algo que sí hizo Inglaterra fue diagnosticar o sacar una foto respecto de cómo este problema se expresa en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra. Entonces, por un lado, yo creo que un punto importante es hacer un buen diagnóstico para que la política que se construya con participación de manera transversal pueda enfrentar el problema que se está diagnosticando. ¿Para qué? Para evitar cometer los mismos errores del pasado. Y aquí estoy absolutamente con usted, Presidenta. Estamos en un momento en donde lo ideal sería no construir algo como maquillar algo que ya sabemos que no resulta. Entonces, es importante también no repetir los errores del pasado y articular los esfuerzos de los distintos actores y actrices del mundo del fútbol. Eso podría ocurrir a partir de la convocatoria a una Mesa Nacional por la Seguridad Deportiva, en donde sea el Ministerio de Seguridad quien presida esa mesa, que convoque al Ministerio del Deporte, al Ministerio de Desarrollo Social, y que también otros actores y actrices puedan ser parte de esa mesa, que tenga un mandato claro, que tenga un plazo determinado, que tenga objetivos y un producto final como mandato, ¿no? Y que este sea ofrecerle a la sociedad chilena los pilares de una nueva política nacional de seguridad en los eventos deportivos. Entonces, al menos a modo de propuesta, sé que el tiempo es escaso, con algunos de los estudios que hemos tenido la oportunidad de hacer, creemos que el contexto nos invita a pensar de esa manera y a ofrecer también esa propuesta. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Diputado Giordano, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias también, Rodrigo, por haber atendido esta solicitud de audiencia con tan poco tiempo de planificación.
Gracias también, Presidenta, por haber acogido aquello. Tengo varias preguntas, como para ir quizás también bajando a tierra, o como poniendo la pelota, para que hablemos en términos futbolísticos, poniendo la pelota en el piso y salir un poco de esta comodidad que yo he visto a varios actores que son importantes para la resolución de este problema, o vociferando o bien mirando desde la galería, pero poco poniendo los pies en la cancha. Entonces, me gustaría saber cuál es el diagnóstico que usted podría hacer de lo que ha ocurrido con las distintas instituciones. A propósito que además ahora tenemos un anuncio que es relevante, que nosotros tramitamos una ley en relación a fortalecer de alguna u otra forma la institucionalidad de Estadio Seguro o los derechos y deberes para asistir a eventos deportivos masivos, que creo yo que es como la característica que va a tener ahora que Estadio Seguro, todos sabemos, no continúa. Pero ¿cuál es el diagnóstico que usted hace en relación a este evento de las distintas instituciones, ¿no? El rol que tienen, por cierto, las organizaciones gubernamentales, las policías, la responsabilidad de las sociedades anónimas deportivas y de la NFP? Porque creo que parte de la resolución por el problema pasa por lo que usted dice, porque es hacer un diagnóstico de dónde fallaron todas estas instituciones y dónde en realidad uno tendría que entrar a meterse, porque quizás no es solo este proyecto de ley que está en el Senado, sino que también se ha conversado acá en la sesión al principio, el proyecto de la Sociedad Anónima Deportiva, otros donde efectivamente una solución, porque además me imagino que suscribimos la tesis de que las soluciones no son inmediatas, hay algunas de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Y en las de mediano a largo plazo a mí me interesa mucho algo que usted ha dicho, que es como develar la oscuridad respecto de las relaciones que hay entre las barras y las hinchadas y los clubes, etcétera, como con las dos distinciones, pero también cómo se involucra a las hinchadas y a las barras en los cambios culturales que tienen que hacerse en el mediano, corto y largo plazo, que es algo que también en Europa se ha estilado mucho, como involucrar a precisamente para desestigmatizar, hacer que aquel hincha que de alguna manera no solo le interesa el bienestar de su club, que no se manche su imagen, que no pierdan puntos, que no sean sancionados, que no mueran personas como ellos que tienen la misma pasión por el deporte, etcétera, sino que además existe una necesidad de recuperar el club para ellos, ¿no? Como si es que está también esa percepción de que de alguna manera está secuestrado por prácticas violentas con las que no se quiere convivir, o con formas de crimen organizado, que es también algo que han señalado varios especialistas y también el gobierno en las últimas declaraciones. Entonces, esa pregunta me gustaría hacerle. Gracias. Don Rodrigo, por favor. Bueno, una pregunta compleja, pero que yo en el fondo la respondería con dos grandes pilares, ¿no? Uno es con el diagnóstico me refiero a que hemos generado política pública para resolver un tema o un problema que no comprendemos del todo. Entonces, por un lado es eso, ¿no? Hemos actuado, incluso hemos generado, aquí con mucho respeto no es una crítica hacia ustedes, pero hemos generado leyes que enfrentan un problema que no es el problema que podría ser el que efectivamente lleva a los actos que vemos en televisión o que nos indignan. Entonces, por un lado es eso, ¿no? Es darnos un tiempo. Yo creo que los momentos de crisis nos invitan a eso, ¿no? A detenernos un momento, a mirar alrededor y a dar el siguiente paso. Entonces es un momento para hacer eso, creo yo. Y en ese camino es efectivamente, con los recursos que tiene el Estado, poder sacar una verdadera foto a cómo este fenómeno se expresa en Chile. Un ejemplo respecto de lo que digo en este primer punto es que, a lo menos por los últimos 30 años, el Estado ha declarado ilegales a la figura del hincha o de la barra, o si no es como efecto se ha declarado como ilegal, pero la gente nosotros vemos que son jóvenes entre 15 y 25 años, lo que buscan es validar su identidad, ¿no? Que alguien les reconozca, pertenecer a algún lugar. Y quien sí ha reconocido esa identidad es el mundo delictual y del narcotráfico. Entonces, en ese espacio, quien sí ha validado estas identidades que necesitan validación no ha sido el Estado. El Estado ha estado mirando hacia otro lado. Hoy es la oportunidad para que, con altura de miras, dentro del marco jurídico de nuestro Estado de Chile, el Estado pueda hacer un giro y pueda mirar a este grupo de personas y ofrezca, con las herramientas que tiene el Estado, algún tipo de programa que se potencie lo que hacen los clubes deportivos, lo que decía el Club Social y Deportivo Colo Colo, me parece un punto muy interesante, porque desde ahí
ese reconocimiento se puede comenzar a tomar. Entonces, yo avanzaría en ese camino, en mirar que el Estado haga un giro, que mire enfrente a ese grupo, que lo mire y que ofrezca programas a partir de los diferentes ministerios. Eso toca el segundo punto de la respuesta, que es la gobernanza colaborativa. O sea, al menos yo pienso que esta mesa podría convocar a diferentes ministerios, los que ya mencioné, y que vayamos señalando cuáles son nuestras cuotas de responsabilidad. Cuando hablamos de colaboración o de corresponsabilidad, al mundo del periodismo deportivo le corresponde una cuota, a las diferentes instituciones públicas, privadas, en fin. Entonces, yo presentaría o resumiría esos dos grandes puntos, ¿no? Hacer un buen diagnóstico, darnos el tiempo, no eterno, sino que un tiempo prudente para que pueda, por ejemplo, no sé, que dentro de la ley del presupuesto del próximo año ya esté este diagnóstico y esté en la propuesta de la nueva institucionalidad que vendría. Entonces, con esos plazos me refiero, ¿no? Y pensar de manera gobernanza colaborativa, o sea, que diferentes instituciones se puedan coordinar para enfrentar el fenómeno a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional. Eso implica que muchos actores se pongan de acuerdo, y eso una mesa lo permite muchas veces. Han habido comisiones asesoras en diferentes materias en nuestro país que han generado propuestas que hoy día son ley y que se asumen como parte del sentido común. Sabemos que el fútbol también hay muchos intereses en disputa, pero bueno, puede ser es una idea que se puede afinar y se le puede dar un criterio de realidad, sin duda, a esa propuesta. Muchas gracias, don Rodrigo. ¿Estamos ok, diputado? Sí, diputado Giordano. Don Rodrigo, usted mencionó, en su momento dijo, en base a algunos estudios que hemos realizado y elaboró digamos, su exposición. ¿Será posible que nos pueda compartir a la comisión algunos estudios que usted considere pertinentes en relación a la materia que estamos Absolutamente, tratando? Cuente con ello, diputado. Gracias. Bueno, muchas gracias, diputado Giordano, y por supuesto agradecerle a don Rodrigo Soto su presencia y también la exposición. Y vamos a dar las gracias a Jimena, a Mile y se me olvidó. Silvia. Bueno, y a Marcela también, que viene acá desde la biblioteca. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.